¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este va a ser el primero de una serie de videos que voy a ir subiendo al canal, donde vamos a ir revisando un poco y aprendiendo algo acerca de SQL, más enfocado en la parte en que yo tengo experiencia y en donde yo trabajo, que es análisis de datos. En la descripción del video o en el primer comentario les voy a dejar el enlace de descarga de este documento PDF que muchas personas me habían escrito en los comentarios que les comparta. Entonces no es un archivo mío, acá tenemos al autora del documento. Aquí prácticamente está la teoría de SQL desde lo más básico, ¿sí? Esto es la parte teórica y lo vamos a complementar entonces con la parte práctica, que vamos a trabajar en esta página súper interesante que me pareció que la encontré, que es sql-practice.com. Entonces vamos a ir revisando qué es lo que tiene esta página. Aquí prácticamente se puede ir revisando de manera súper didáctica. Aquí tiene como que una terminal en donde yo puedo practicar directo SQL sin tener que estar instalando ya sea algún motor de base de datos. En posteriores videos instalaremos alguno para que sea un poco más parecido a la realidad. Entonces vemos que tiene aquí esta interfaz. Esta interfaz acá tiene, por ejemplo, la parte dice de contacto. Puedo escribir cosas al autor o autores de esto. Súper chévere. Aquí tengo un menú que me permite ocultar la parte izquierda, me permite ocultar la parte derecha. Acá en la parte superior izquierda tengo entonces el botoncito para correr mi código de SQL, mis queries. Aquí tengo una pestañita de opciones en donde puedo cambiar, dice, a modo oscuro. Chévere. Aquí le puedo poner un play, digamos, automático después de yo correr mi código de escribir, autocompletar el SQL. Aquí dice que puedo editar el texto a través de sesiones. Tengo acá challenges con tiempo. Puedo desactivar acá la publicidad, creo que tengo aquí, y puedo aumentar el tamaño de la letra. Ya puedo igual lo que yo tenga aquí en esta página importar o exportar, también dice. Chévere. Ya. Aquí tengo entonces, según veo, dos bases de datos. Ya. Entonces aquí tengo una primera base de datos que dice hospital.db y otra que dice norwind.db. En la pantalla central tengo prácticamente la terminal donde voy a ir escribiendo todo mi código SQL. Acá tengo, ya tengo las publicidades. Puedo esto aquí quitar. Aquí puedo yo, donde dice SQL Database, primerito de esta base de datos de hospital, puedo ver el esquema. Ya, aquí yo tengo entonces las tablas que conforman esta base de datos y tengo aquí también la información acerca de las relaciones. Tengo entonces esta tabla que dice pacientes, esta tabla que dice doctores, esta tabla que dice admisiones y esta tabla que dice nombres de provincias. Según veo la relación, ya, aquí está, sí, está identificado que, por ejemplo, el ID de este paciente, ¿sí? Es una relación de 1 a varios en la tabla de admisiones con paciente ID. Significa que aquí tengo un código único de paciente y acá tengo muchos códigos de pacientes. ¿Ya? Acá tengo la otra relación de province names. Aquí tengo entonces un código único de provincia y se va a relacionar entonces en esta tabla. Voy a tener muchos códigos de provincias. Lo mismo sería para doctores, 1 a varios. Y ahí quedaría. Acá abajo tengo entonces las 4 tablas. Si yo le doy clic, aquí puedo ver entonces un poquito también la estructura, ¿sí? Fíjense que aquí me dice entonces que tengo todas estas columnas de esta tabla. Se lo puede ver igual de esta manera. Aquí están todas las columnas. Pero acá se ve algo importante, ¿sí? Que es el tipo de dato. Puede ser entero, texto. Aquí dice que tengo también datos char, date, char2. Y estas llavecitas que son las llaves primarias y las llaves secundarias. Recuerden, llaves primarias y llaves secundarias son los datos que nos van a permitir relacionar, ¿sí? Vamos viendo entonces, acá tengo la de admisión, lo mismo, algo similar, doctores lo mismo y province name lo mismo. Aquí tengo también, dice recursos para aprender.
Entonces, exactamente, aquí yo lo puedo complementar con el documento. Puedo complementar entonces con queries básicas, ¿sí? Desde lo más básico. Entonces, aquí, por ejemplo, la query de select. ¿Para qué me sirve? Aquí tengo un poco la sintaxis, ejemplos, ¿sí? Vamos a ir cerrando. Tengo acá entonces de prácticamente lo básico. También acá tengo para poder utilizar todo lo que sea queries de filtro. Está bastante completo. Si yo le doy clic en alguna, me va a dar obviamente la parte teórica, ejemplos. Ahí puedo ir revisando y complementando. Acá tengo funciones y acá tengo tablas, también herramientas, y acá información de cómo poder ir creando tablas, eliminar tablas, alterar, actualizar, todo esto. Ya, chévere. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? También a la izquierda vemos qué más tenemos. Aquí dice que puedo ver todas las preguntas. Ya. La idea de esta página es que yo vaya practicando y obviamente que vaya resolviendo las preguntas, los challenges que tengo aquí. Entonces acá yo tengo filtrado, fíjense, para poder practicar SQL de todo lo que tengo. Ya sea consultas con case, distinct, group by, haven, in, join, line, null, todo esto lo puedo acá filtrar incluso por preguntas que sean fáciles, medias, difíciles, dificultad. Acá tengo los que más o menos ya vaya completando o no completando, y también puedo yo seleccionar la otra base. Vamos entonces a ir desde lo básico, ya. Vamos entonces acá trabajando con esta que está sencilla, porque ya le revisé, y la otra de Norwind sí está un poquito más complicado. Sí, solamente tiene más tablas, eso es todo. Entonces, vamos acá con esta de Hospital y vamos a ir viendo entonces primerito, recomendación con experiencia. ¿Qué es lo que se pide comúnmente en los trabajos de empresas cuando se trabaja con esto? Se pide sacar información, ¿ya? Pero, obviamente, la recomendación primerito es de explorar la base de datos. No es que, por ejemplo, en las empresas les van a decir, ¿sabe qué? Sáqueme por favor las ventas de esta tabla, está en estas columnas, sáqueme estos valores y esto ya me grafica. No, nunca va a pasar eso. Ya por experiencia les piden siempre algo de manera general, y lo primerito que hay que hacer es ir a explorar las bases de datos. Sí, siempre hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente aquí en la pantalla central yo tengo una de las queries más importantes y que siempre se va a estar acá utilizando al principio de cualquier proyecto. Dice, select asterisco from patients. Pacientes, ya. Vamos a ir un poquito combinando inglés con español. Aquí tengo también un poco de instrucciones. ¿Qué es lo que me dice? Dice por acá, para empezar, dice seleccione cualquiera de las preguntas empezando star. Vamos a ver ahí la pregunta que vamos a resolver, o vamos a escoger la opción, dice, de ver todas las preguntas. Entonces dice que podemos utilizar la información que tenemos ahí disponible de la base de datos, del panel de ayuda. Tenemos que presionar acá el botón run para poder ejecutar la query. La pregunta va a ser validada automáticamente cada vez que nosotros ejecutemos la query, y vamos a tratar de matchar, de comparar nuestra respuesta con lo esperado, con lo que se supone que tiene que aparecer. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Qué hago? ¿Qué hago primerito si me piden información? Revisar las tablas. Entonces, aquí tengo yo la primera tabla que dice patients. La consulta más básica de todas. Veamos un poquito acá también el documento. Vamos acá entonces, donde yo tengo la parte de... ¿Dónde está? Select, el primer select. Select. Aquí. Ya. Entonces, lo más importante, lo principal. Select asterisco from una tabla. ¿Qué significa? Ya. Para poder nosotros sacar información, poder mostrar datos de una tabla existente, poder mostrar datos que no existan tampoco, ¿sí? Prácticamente sería imprimir información. Utilizamos entonces acá esto, la palabra select. Ya, entonces vamos a ver acá un poco la parte de recursos. La query basic, tal como dice aquí. Statement select, ¿sí? ¿Para qué significa?
para poder mostrar la información de alguna tabla, como les decía. ¿Cuál es la sintaxis? Siempre entonces empezamos con select. Puede ser mayúscula o minúscula, algunos motores de bases de datos no importa eso. Acostúmbrense a algo que les guste. Entonces colocamos la palabra select y a continuación espacio y vamos a colocar entonces acá lo que queremos mostrar. En este caso, si queremos mostrar una columna de datos, colocamos el nombre de la columna. Vemos el nombre correspondiente en la tabla y ponemos el nombre de esa columna. Si queremos mostrar más columnas, entonces colocamos acá una coma y colocamos el siguiente nombre de la otra columna de datos que queramos ver. Una vez que yo tenga colocado todas las columnas de lo que yo quiera visualizar, entonces viene lo siguiente, ¿sí? Acá viene entonces la palabra from. ¿Qué significa from? Tal como es en español, desde, ¿ya? Desde, entonces acá, desde la tabla que yo quiero sacar información. Esto es súper sencillo. Entonces yo quiero prácticamente mostrar la columna 1 y la columna 2 desde la tabla que está dentro de la base de datos. ¿Ya? Entonces aquí tengo que colocar el nombre de la tabla. Tal como está por acá, fíjense. Select from una tabla. ¿Sí? Entonces acá la tabla patience está dentro de esta base de datos. Ahora, el asterisco. ¿El asterisco qué significa? El asterisco significa mostrar toda la información de esa tabla. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta aquí, en la tablita patience tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas. Ahora, otra recomendación. Si yo le pusiera directamente acá, select asterisco from patience, como les decía, me va a correr automáticamente acá y me va a mostrar toda la información. Entonces vamos acá a probar, voy a poner acá entonces run y fíjense, ¿sí? Me está mostrando acá todas las columnas de esa tabla y algo muy importante, lo que sí tienen la mayoría... bueno, no la mayoría, lo que tienen algunos motores de bases de datos importante, ¿sí? Algunas bases de datos, algunos motores, mejor dicho, sí tienen herramientas para previsualizar antes de escribir consultas, como por ejemplo HeyDSQL. HeyDSQL es bastante intuitivo, bastante fácil, porque me permite ver la data, ¿sí? Incluso casi sin escribir consultas. Entonces, por ejemplo, en HeyDSQL les permite mostrar la información siempre limitada. Les muestra los 1000 primeras filas de datos. Entonces, esto es a lo que quería llegar. Tengan un poquito de cuidado con esto del asterisco. ¿Por qué? Porque en empresas lo más común es que se tengan no solo miles, sino millones de datos. Y cientos de columnas. Sí, yo comúnmente trabajo con millones de datos, 100, 200 columnas, y entonces aquí no puedo estar siempre diciendo, bueno, voy a ver toda la información y voy a poner select asterisco from una tabla. Si es que yo muestro todo, depende obviamente del computador, del motor de base de datos, todo, pero eso va a consumir tiempo, la consulta se va a demorar. Entonces, si tengo una tabla con miles, millones de datos, la consulta se puede demorar e incluso puede generar un error. Se les va a colgar el motor de base de datos, se les va a cerrar y otra vez. Entonces, algo súper útil es que yo limite, ¿sí? Limite un poco la información. Yo para explorar los datos no necesito mostrar todo. Yo necesito una pequeña muestra y en base a eso ir identificando cosas y luego buscar lo que realmente me pide. Sí, entonces, justamente aquí está un poquito optimizado y fíjense, dice que me está mostrando las primeras 100 filas de 4530. Sí, si yo bajo todito, fíjense, aquí tengo hasta la fila 100, hasta la ID del paciente 100 prácticamente, ¿sí? Comúnmente también en los motores de bases de datos acá les va a aparecer al inicio un índice, entonces ahí van a ver que son tantas filas, o les va a aparecer también igual un mensaje, tantas filas se estarán mostrando. Acá también yo tengo, fíjense que puedo ir previsualizando, si es que yo quiero, las siguientes filas. Acá puedo ir cambiando hasta la 200 y sucesivamente. Entonces, una query súper útil es mostrar solamente un límite, ¿ya?
Entonces, ¿cómo vamos a mostrar un límite? Ya, para mostrar un límite, ¿sí? Yo puedo utilizar entonces justamente la palabra en inglés limit. Yo puedo decir entonces acá select asterisco from patients, pero limitar a cuántos datos yo quiero ver, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo yo puedo limitar la información que voy a mostrar? Justamente entonces es con la palabra limit. Déjenme ver si es que aquí en los recursos está esa para que se pueda ver un poco. Order by, no, no hay aquí. Déjenme ver, funciones. Ya, no importa. Entonces, vamos a ir acá un poquito hacia abajo. Ya, entonces, vamos a poner entonces igual. Select, vamos a poner entonces acá asterisco, vamos a mostrar. Asterisco sirve para mostrar todas las columnas, ¿ya? Entonces acá vamos a poner sí mismo from. Y vamos a poner acá entonces patients, tabla. Ya, ahora voy aquí a utilizar entonces esta palabrita que es limit. Ya, fíjense como acá cuando yo escribo algo me ayuda y me aparece un poquito qué es lo que trato de escribir. Pero si yo le pongo limit lo aviso, pero no importa. Ahora, voy a colocar entonces acá un número, el número correspondiente a las filas que quiero ver. Entonces voy a ponerle el número 10. ¿Qué significa esto? Significa que voy a mostrar, voy a seleccionar, voy a mostrar, ¿sí? Todas las columnas, ¿sí? De la tabla pacientes, ¿sí? Y voy a limitar eso a 10 filas. Entonces, si yo solamente acá selecciono y le pongo acá correr selección, fíjense que justamente me va a mostrar todas las columnas de la tabla pacientes, pero solo las 10 primeras filas. Esto es bastante útil, ¿sí? Para ver datos de manera rápida sin forzar mucho al motor. Recuerden, cuando tengo demasiada información, recomendable acá para que no haya problemas con el motor, con la base de datos, que la consulta no se demore, limitar un poco mi consulta, ¿sí? Mis datos a mostrar. Vamos entonces a terminar esta clase, lo vamos a dejar hasta ahí. Vimos un poco en resumen lo que vamos a ir acá utilizando la parte teórica con este documento y con la herramienta que vamos a trabajar, que es esta página. Siguientes videos vamos a ir acá especificando un poco más de teoría, con un poco de experiencia que yo tengo, enseñándoles ciertas cosas, y obviamente vamos a ir acá respondiendo las preguntas. Entonces nos vemos en el siguiente video. Topes.